Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Mujer Raíz, Liderazgo y Conciencia. Y bueno, pues vamos a continuar esta interesante narrativa que estoy compartiendo con ustedes. Agradezco muchísimo los comentarios que me han hecho al respecto y pues aquellas personas que me dicen que se identifican, aquí compartiré esta primera experiencia laboral en forma, por llamarlo de alguna manera, que empezó a formarme en esta sanación profesional de la que estoy compartiendo. Y bueno, pues en este capítulo voy a empezar con esta frase de Malala, la conocemos. Dice: "Debemos decirle a nuestros jóvenes que sus voces son importantes". Y lo quise alinear con lo que les voy a contar, porque así como les conté en capítulos previos, cómo me sentía sola, pues aquí también, ¿no? Pero bueno, voy a empezar a leerles parte del capítulo de mi libro. Dice: "Aquel primer empleo formal llegó, sin ceremonia. La señora Irma, mi vecina, una mujer más o menos de la edad de mi mamá, guapa, bonachona, no solía tener pláticas más allá con ella de los buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, mijita?". Tenía 2 hijas, menores que mi hermana y yo, y aunque no convivíamos mucho, teníamos una relación cordial desde niñas. Con esa confianza ya afianzada entre vecinos de la unidad habitacional donde les comenté que vivía, la señora Irma me habló un día y me dijo: "Oye, hay una vacante en una empresa donde yo conozco al director general". La verdad es que no recuerdo si ella laboraba ahí o conocía al dueño. Y de repente, pues vi, así se iluminó enfrente de mí una posibilidad de elaborar y aplicar mis conocimientos adquiridos en la universidad. Y lo vi como un lienzo en blanco. No le supe decir que no. Yo tenía 21 años, mucha curiosidad en esa insistente luz interior que me empujaba a probar y a decir: "Bueno, ¿por qué no, Mónica?". Hoy lo observo como un primer gesto de azar que, sin saberlo, dirigía mis pasos hacia lo que había de venir, la administración de recursos humanos. Allí aprendí la dureza del oficio que yo veía. Ahí fue la sencillez de las manos que hacen posibles los objetos y el valor de las cosas que se manufacturan en una empresa. También aprendí a detectar la textura del poder cuando se vuelve abuso. Esa lección me persiguió cuando pues di el salto a esta empresa de manufactura. Ellos manufacturaban accesorios automotrices para una empresa muy grande de camiones. Y la oportunidad vino envuelta en procedimiento y apariencia, una entrevista, un traje prestado de la ropa de mi madre, las medias típicas, esas que te ponías hasta acá, que me incomodaban, y los zapatos que me quedaban justos. La entrada a esa oficina, llegar ahí a esa planta de manufactura, fue otra clase de iniciación. El director general me recibió con sonrisas y un tono suave que después me di cuenta que guardaba un doble filo. Me ofreció el puesto de analista de recursos humanos y yo, pues con el corazón moviéndose, ¿no? Temblando entre el miedo y la esperanza, pues acepté. Era una empresa de manufactura. Había turnos, había operaciones manuales, había máquinas, había procesadoras, había oficinas administrativas. Ya era una empresa más establecida con grandes clientes del sector automotriz, como el que les comento, y para mí fue una gran oportunidad visualizando mi sueño y decir: "Wow, se está haciendo realidad". Laborar en una gran empresa y aplicar mis conocimientos adquiridos en la universidad, para mí era, a lo mejor a mi corta edad, ¿no? Yo tenía alrededor de 21 años, un sueño que estaba comenzando. Yo ahí gestionaba la administración de los recursos humanos y recuerdo que hacía lo que llamábamos la prenómina.
lo que en otra empresa, pues, hacía alguien más, ¿no? O no sé, pero yo aprendí ahí a hacer la prenómina, ya que en una empresa hermana que estaba contigua a la planta de manufactura, había un contador que hacía todo el proceso de la nómina. Yo iba después por los archivos, o sea, yo hacía la prenómina, la preparaba, la llevaba a la otra empresa y después me avisaban y me decían: "Mónica, ya puedes venir por los archivos en papel, la nómina impreso y los recibos, etcétera". Y ahora sí, con conocimiento más claro de qué era la nómina, pedía la nómina al banco. Y después pasaba con todos los trabajadores a darles su recibo de nómina y el sobre con el dinero, con el monto que a cada uno le correspondía. Sin embargo, en una ocasión, el director general de la empresa, yo estaba, me acuerdo que eran 2 pisos y yo estaba abajo, me llamó por un teléfono, que era en ese entonces era un teléfono local, no existían los celulares. Entonces, levanto la bocina y le digo: "Buenas tardes", y me dice: "Hola, habla el ingeniero tal", y así me dijo: "Mamita, ¿me traes mi nómina, por favor?". Y sin más, mi mente se disolvió en silencio. No era solo una palabra administrativa, era una prueba inesperada. Yo intenté disimular el desconcierto que me causaba eso que me había dicho por teléfono, y le dije: "Sí, ahorita se la llevo". Colgamos, y yo trataba de encontrar respuestas a eso. Después me pregunté, bueno, la llevé y demás, me pregunté y dije, traté de rebobinar lo escuchado palabra por palabra, armando el rompecabezas, buscando comprender lo básico y decir, ¿por qué me pide algo de mi rol como empleado de esa forma? Ese proceso fue un rito de iniciación, una iniciación al concepto que hoy llamamos acoso sexual laboral. Mi inocencia en ese entonces era espesa como la niebla. No tenía palabras para nombrar muchas de las agresiones veladas que hoy reconocemos como acoso laboral o acoso sexual. En mi mapa mental no existía esa categoría. Había una conducta inapropiada, malas costumbres, confusiones de poder, pero no un concepto que me permitiera poner nombre y límites. Por eso cuando el director me dijo mamita para pedirme su sobre de nómina, la frase cayó como un enigma. Sonó cariñosa en la superficie y violenta en lo profundo. No supe leer la intención oculta detrás del tono, ni ubicarla en una etiqueta social que me ofreciera protección. Esa pequeña invasión verbal fue una bisagra. El mamita no fue un episodio aislado, sino un gesto que me reubicó en un rol que no había elegido, el de una mujer disponible y a merced de la interpretación ajena. Sentí que debía volver a hacerme oruga, ¿se acuerdan de eso? Retraerme, esconder mi apetito profesional para sobrevivir en ese entorno. Con el tiempo entendí que esa respuesta era una estrategia de protección aprendida en ausencia de recursos externos. Pero también empezó a renacer en mí otra voz, la de quien se rehace para no ser devorada por el entorno. En fin, mientras el libro tiene algunos otros párrafos, pero bueno, pues mientras pasaba todo esto, el director, mientras ese vínculo se tensaba, en la planta de manufactura apareció otro mapa emocional. Un chico, un compañero sencillo, tímido, que me miraba con honestidad. Empezamos a tener cierta cercanía. Su presencia fue refugio y semilla. Nos acercamos con la naturalidad de quien busca compañía en un mundo que exige prestancia. El director, al notar esa cercanía con este chico que estaba en la planta, empezó a mostrarse celoso. La presión para que yo le correspondiera afectivamente empezó a aumentar. Empezó a platicar más conmigo, empezó a insinuarme cosas. Recuerdo
que algunas veces me invitó a comer y, pues, yo le decía que no, y mientras yo empecé a tener una relación de noviazgo con este chico, y insistió tanto que un día, pues, si ya escucharon esa historia, bueno, pues, le dije que sí, y fuimos a comer. Me recuerdo que fuimos a la Colonia Juárez, a un restaurante muy bonito. Eh, Empezamos a platicar, empezó a preguntarme cosas, la verdad no recuerdo los detalles. Solo recuerdo que en un gesto amable, pues, se tornó en un intento de besarme y yo me resistí. Y mi resistencia y la sensación de haber cruzado una frontera, pues, lo incomodó. Regresamos, me dejó en la planta. Yo regresé a mi casa, que era muy cerca de mi oficina, y recuerdo que llegué a mi casa temblando y no sabía qué hacer, ni qué decir. Con lo que ya les conté previamente de mi vida, pues, yo no tenía esa confianza de comunicárselo a alguien, esa apertura de contárselo a alguien. Y aunque este chico, pues, empezamos a tener pues, fuimos novios y después me casé con él, yo sentía miedo, yo sentía pena, no sabía cómo manejarlo, aún así. Ahí fue la primera vez que entró en mi mente, porque cuando uno, creo yo, al menos yo ingreso a trabajar a una empresa, y ahí no fue la excepción. Pues en mi mente era: "Yo quiero trabajar en esta empresa mucho tiempo, quiero aprender, quiero crecer, quiero, ascender de puesto, obviamente quiero tener una compensación económica mayor". Pero yo al empezar a sentir esto, porque lo que empezó a pasar es que el ingeniero, que yo tenía como 22 años, sí, 21, 22 años, él no sé cuántos años tenía, pero yo lo veía como de 50 años. Y aparte, déjenme decirles algo, esa empresa contigua, em, pues era una empresa que manufacturaba ropa interior para mujer, y la dueña o la directora general de esa empresa era su esposa, ¿no? Entonces, para mí fue, o sea, ¿cómo? Y además, por otro lado, déjenme contarles una anécdota bien interesante, porque y para las chicas, las amigas que estuvieron conmigo en ese colegio católico, a lo mejor les hace sentido lo que voy a decir ahorita, pero esa familia que era dueña de esa empresa, de esa marca de ropa interior, la hija más chica iba en esa escuela católica donde yo estudié. Era una chica muy guapa, tenía el cabello güero, así muy voladito tipo Farrah Fawcett. No sé si se acuerdan de Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie. Esa chica, que era muy popular en la escuela, muy guapa y que, pues, todas la volteábamos a ver y todas hablábamos de ella, era de esa familia. Resulta que su hermana mayor era la esposa del director general del que les estoy contando, de este ingeniero, que era mi jefe directo. Entonces, cuando empezó con esa, actitud de que saliera con él y demás, yo decía: "O sea, ¿cómo?". Dice su esposa, si no era tan bonita como la chica que iba con nosotros en la escuela, en el mismo salón, por cierto, en la prepa, pues era guapa. A lo mejor no era tan, no sé, yo le calculo que debe haber tenido cuarenta y tantos años. Y yo decía: "¿Por qué? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué se dirige a mí así? ¿Por qué me invita a comer? ¿Por qué me hace insinuaciones?". Y cuando percibió que yo tenía esta relación con este chico, pues empezó a tornarse agresivo, grosero. Y bueno, pues ahí fue donde yo decidí buscar otro trabajo. Yo dije: "No, esto no puede ser así", porque aparte empezó también a hacerle la vida difícil a través del supervisor de la planta y del gerente de planta, este chico, y pues dije: "No es lo que yo quiero". Y la verdad es que yo tenía miedo de que pasara a mayores, no imaginaba qué, y decidí irme, ¿no? Y entonces empecé a buscar oportunidades y
buscando en el periódico y demás, fui a una entrevista de trabajo y fui a un hotel muy famoso que está en Reforma, y allí me entrevistó el gerente de recursos humanos, el señor Gabriel, que me dio la oportunidad de trabajar ahí. La verdad es que con él me cambié de trabajo, entré a trabajar a la hotelería, a este gran hotel muy famoso que está ahí en Reforma, y fue una experiencia increíble. Desde que entré, la jefe de recursos humanos, que se llamaba Lourdes, me acuerdo que, me dio un bonchecito de papel a firmar y tenías que firmar todas las hojas, ella le iba dando vueltas. Después supe que había una hoja en blanco y que era el paquete que nos daba a firmar a todos. Después me explicó cómo yo tenía que hacerlo y yo dije: "Guau, ¿por qué? ¿Para qué?". O sea, y les digo que estas primeras experiencias de trabajo son cosas que te vienen a la mente entre tus valores, tus creencias, lo que estudiaste en la universidad, lo que tú crees que está bien, lo que crees que no está bien. Y bueno, pues son experiencias que yo fui aprendiendo, ¿no? Mi trabajo en hotelería consolidó esas habilidades que yo ya traía previo, cálculos de nómina, manejo de ISR, cuotas obreras patronales, etcétera. Y empecé a aprender toda la parte de administración de recursos humanos. Muy, muy interesante porque yo empecé a hacer cálculos de nómina a mano, ¿no? Yo hacía finiquitos, yo hacía toda esta parte administrativa a mano, ¿no? Y bueno, pues ahí la verdad es que fue una experiencia muy satisfactoria. Yo entré como analista de recursos humanos, trabajaba muy de la mano con el jefe de recursos humanos, de nóminas, perdón. Y recuerdo que tuve un becario. Y ahí fue la primera vez donde yo tuve la oportunidad de compartir mis conocimientos a los que yo tenía en ese momento, y le empecé a enseñar todo lo que yo sabía. Lo empecé a guiar y todo, pero yo creo que lo más importante fue que empezó a aprender, como yo aprendí, cómo es un trabajo. Mm, y bueno, ese trabajo, la verdad es que la primera vez que yo tuve la oportunidad de transmitir mis conocimientos y de acompañar a alguien fue en esta empresa, fue en este hotel que tuve un becario y yo pude transmitirle todos mis conocimientos y mi experiencia, pero sobre todo la forma de trabajo, ¿no? Y eso me dio mucha satisfacción por lo que yo ya venía viviendo en las experiencias pasadas, de cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. La verdad me ayudaba mucho porque los finiquitos los hacíamos los cálculos a mano, el cálculo de los impuestos, la validación de la nómina, y bueno, pues todo el tema de los contratos y demás. Para mí fue una gran experiencia, porque aparte había, trabajadores eventuales, entonces teníamos que hacer la nómina eventual o la prenómina, toda la parte de la seguridad social también, empleado por empleado, en fin, fue muy así. En esa época, pues me casé y me embaracé y tuve a mi hijo, y la verdad es que la maternidad cruzó ese aprendizaje con otro ritmo vital ahí, ¿no? Yo viví ahí, mucha parte de mi embarazo y aparte yo estudiaba el posgrado de Administración de Recursos Humanos, que fue la forma con la que me titulé. Y entonces yo trabajaba de 9 a 6 y me acuerdo que ya cuando estaba embarazada, pues subí muchísimo de peso. Llegué a pesar 92 kilos cuando nació mi hijo. Entonces yo me iba manejando, yo tenía un Volkswagen 73, me acuerdo perfecto. Llegaba de 9 a 6, de 6 a 10 me iba al posgrado al Unitec, que está en Marina Nacional, y entonces sí. Y la verdad es que para mí fue una experiencia muy enriquecedora y aprendí muchísimo y a la par en el tema del posgrado, pues pude aplicar esos conocimientos que iba adquiriendo a mi parte laboral. Entonces, fue una experiencia muy satisfactoria, muy interesante, pero pues yo amamanté a mi hijo un año y de verdad mi hijo no solo pecho, eso es lo único que tomaba, leche materna. Y a veces, como en la hotelería, o por lo menos ahí yo trabajaba incluso los sábados, entonces me lo llevaba
al trabajo los sábados y fue muy complicado poder combinar eso porque mi hijo no aceptaba ningún tipo de alimento más que la leche materna. Y llegó un momento que decidí renunciar temporalmente para estar con él. Fue una renuncia, como dice en el libro, con sabor mixto, con inmensa ternura y cierta resignación profesional. Disfruté, sin embargo, ese lugar de cuidado. La maternidad me enseñó otra manera de entender el tiempo y la prioridad. La jornada empezaba antes del alba, con un cuerpo que aún guardaba el sueño y una mente que ya listaba pendientes. Amamantaba a mi hijo en la penumbra, sintiendo su respiración contra mi pecho como un metrónomo tierno que marcaba los límites del día. Mi cabeza repasaba, pendientes, números, y aparte yo estaba en exámenes finales en algún momento, de algunas, cosas que todavía tenía que hacer del posgrado. Y, en fin, pues, la verdad es que decidí estar con mi hijo, decidí dejar esa experiencia para poder compartir la vida de mamá en plenitud y que no sufriera mi hijo por este separación y demás. Y bueno, pues hasta aquí les voy a compartir este capítulo. La verdad es que para mí la experiencia en la hotelería fue muy significativa porque pude y aprendí. Y yo la verdad digo a veces que yo soy una mujer muy organizada y muy, eh, pues enfocada en mis roles gracias a esa experiencia en la hotelería. Pues les agradezco mucho y los espero el siguiente capítulo.